La noche en que entendí que esa casa escondía algo. Nunca pensé que el verdadero peligro de mi matrimonio no iba a venir de mi esposo. Iba a venir de su madre. Cuando me casé con Adrián, sentí que por fin estaba entrando en la vida que siempre había querido. Él era atractivo, educado, inteligente, de esos hombres que saben hablarte al oído y hacerte sentir elegida sin necesidad de grandes esfuerzos. Tenía dinero, apellido, seguridad, y esa calma masculina que al principio una confunde con estabilidad. Los primeros meses fueron casi perfectos. Oh, eso creí. Después de la boda nos mudamos a la casa familiar. Una mansión antigua a las afueras de la ciudad, demasiado grande para sentirse acogedora, demasiado hermosa para parecer inocente. La idea era temporal, o eso decía Adrián. Su madre, Ofelia, se estaba recuperando de una intervención menor y él quería acompañarla unas semanas. Esas semanas se volvieron meses. Y desde el primer día que crucé la puerta de esa casa sentí algo extraño. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Una tensión silenciosa, como si las paredes llevaran años escuchando cosas que nadie se atrevía a repetir en voz alta. Ofelia me recibió con una sonrisa impecable, perfume costoso y un abrazo suave que no se sintió cálido, sino medido. Era una mujer bellísima para su edad. Elegante. Fría. Intacta. De esas mujeres que no necesitan levantar la voz para dominar una habitación. Me miró de arriba a abajo sin que pareciera grosera. Sonrió apenas y me dijo: espero que sepas cuidar lo que entra a esta casa. En ese momento lo tomé como una frase de suegra sofisticada. Hoy sé que era una advertencia. Adrián restó importancia a todo. Me dijo que su madre era intensa, perfeccionista, un poco controladora. Que no me lo tomara personal. Que pronto nos iríamos. Pero cada noche que pasábamos allí, esa promesa sonaba más vacía. Porque mientras más tiempo vivía en esa casa, más claro se volvía algo. Ofelia no quería que yo me sintiera cómoda. Quería que yo entendiera que ahí dentro todo tenía dueño. Incluso el silencio. Mi esposo empezó a volverse un desconocido. Los cambios en Adrián fueron tan lentos que al principio casi no los noté. No dejó de ser amable. No dejó de besarme. No dejó de decirme mi amor frente a los demás. Pero empezó a desaparecer de maneras pequeñas. Su mirada ya no se quedaba en mí. Sus manos ya no me buscaban igual. Sus noches se hicieron más largas. Sus excusas más fáciles. A veces cenábamos juntos y yo sentía que tenía enfrente a un actor interpretando el papel de un buen esposo. Sonreía cuando tocaba sonreír. Respondía cuando tocaba responder. Pero había algo hueco en todo eso. Una noche, mientras me desvestía frente al espejo, me di cuenta de que llevaba semanas sintiéndome observada, pero no por él. Por Ofelia. No era una observación vulgar. Era peor. Era minuciosa. Veía que me ponía. Cuánto comía. Cómo me sentaba. A qué hora me levantaba. Cuánto tardaba Adrián en volver a la habitación. Si yo amanecía tranquila o con los ojos hinchados. Y entonces apareció la primera regla. Una tarde me estaba paseando por el segundo piso cuando me acerqué a una puerta de madera oscura al final del pasillo. Era distinta a las demás. Más vieja. Más pesada. Tenía un picaporte de bronce y un aire raro, como si hubiera sido cerrada no solo con llave, sino con intención. En ese momento escuché la voz de Ofelia detrás de mí. Esa habitación no se abre. Me giré sobresaltada. Estaba de pie al otro extremo del pasillo, impecable, con una copa de vino en la mano y la mirada clavada en mí. Le sonreí con incomodidad, como si le estuviera atrapando en una tontería. Solo estaba mirando. Entonces mira otra puerta, respondió. No gritó. No se alteró. Pero hubo algo tan helado en su tono que sentí un escalofrío real.
Esa noche le pregunté a Adrián por la habitación. Él ni siquiera me miró cuando respondió. Es un cuarto viejo. Mi mamá guarda cosas ahí. Déjalo así. ¿Qué cosas? Cosas de familia. Y cuando un hombre te responde así, sin mirarte, con esa rapidez extraña, no te está dando una explicación. Te está cerrando una puerta por segunda vez. El llanto detrás de la puerta. Intenté olvidarlo. De verdad lo intenté. Me repetí que todas las familias tienen rarezas. Que toda casa antigua tiene un cuarto prohibido, un cajón que no se abre, una historia que no se cuenta del todo. Me dije que quizá Ofelia guardaba recuerdos de su esposo muerto, documentos, ropa vieja, cosas íntimas. Pero 3 noches después escuché algo. Era tarde. Adrián no estaba en la cama. Me dijo que iba a hacer una llamada abajo, pero llevaba más de media hora sin volver. Yo estaba medio dormida cuando oí un sonido extraño en el pasillo. No eran pasos normales. Era un sollozo. Débil. Entrecortado. Casi ahogado. Me incorporé de golpe. Pensé que había soñado. Pero entonces volvió a escucharse. No venía de afuera. Venía del segundo piso. Del mismo lado de la habitación cerrada. Me levanté con una bata encima y salí despacio. El pasillo estaba a oscuras, apenas iluminado por una lámpara pequeña junto a la escalera. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Di unos pasos. Y lo escuché otra vez. Lloraba una mujer. No fuerte. No desesperadamente. Era un llanto contenido, roto, de esos que vienen después de haber aguantado demasiado. El sonido venía de la puerta cerrada. Sentí la garganta seca. Me acerqué. Pegué la oreja apenas a la madera. Y justo cuando iba a retroceder, una mano se posó sobre mi hombro. Casi grité. Era Ofelia. Llevaba una bata de seda verde oscuro, el cabello impecable, el rostro sereno como si no fueran las 2 de la mañana y no me hubiera encontrado escuchando detrás de una puerta cerrada. No vuelvas a hacer eso, me dijo. Le pregunté si había alguien adentro. Me sostuvo la mirada unos segundos. A veces las casas lloran. Esa respuesta me dejó helada. Quise insistir, pero entonces vi a Adrián en el extremo del pasillo. Había subido sin que yo lo oyera. Estaba serio. Tenso. Y, por un instante, tuve la impresión brutal de que no se sorprendía de encontrar a su madre y a su esposa frente a esa puerta. Como si la escena ya hubiera ocurrido antes. La mujer del retrato. A la mañana siguiente, ninguno de los dos mencionó lo ocurrido. Ni Adrián. Ni Ofelia. Y esa omisión fue peor que una mentira. Bajé al comedor esperando tensión, preguntas, reproches. Pero no. Todo siguió como si nada hubiera pasado. Café servido. Vajilla perfecta. Noticias bajas en una radio antigua. Ofelia impecable en un vestido color marfil. Adrián leyendo mensajes en el celular. La normalidad a veces es la forma más elegante de la manipulación. Ese día decidí empezar a mirar mejor. Si esa casa iba a jugar conmigo, yo también iba a abrir los ojos. Por la tarde entré a la biblioteca. Era una habitación hermosa, con estanterías altas, olor a madera y cuero viejo, y una colección de retratos familiares colgados sobre una pared lateral. Padres, tíos, aniversarios, bodas, hombres serios con trajes oscuros, mujeres perfectas con sonrisas tensas. Y ahí la vi. Una mujer joven. Muy hermosa. De cabello oscuro, labios rojos suaves, mirada triste. No la reconocí. Estaba al lado de Adrián en una fotografía enmarcada. No como hermana. No como prima. Como esposa. Sentí un golpe seco en el pecho. Tomé el cuadro con las manos temblorosas.
Era una foto de boda. Adrián estaba más joven, pero era él. Y la mujer no era yo. Detrás de mí sonó la voz de Ofelia. Se llamaba Elena. Me giré tan rápido que casi dejó caer el retrato. Ofelia estaba en la puerta de la biblioteca, mirándome sin una pizca de culpa. ¿Quién era?, pregunté. La primera esposa de Adrián. No sentí rabia al instante. Sentí humillación. Porque yo no sabía nada de eso. Ni una palabra. Ni una pista. Nunca me habló de una primera esposa. Nunca mencionó otro matrimonio. Nunca dijo que antes de mí hubo otra mujer en esa familia, otra mujer cuyo rostro triste ahora me miraba desde un retrato olvidado. ¿Por qué él nunca me lo dijo? Ofelia se acercó con una calma dolorosa. Porque algunas verdades no se ocultan por vergüenza, me dijo. Se ocultan porque son peligrosas. Y entonces dejó el retrato sobre la mesa y añadió. Si yo fuera tú, empezaría a preguntarme por qué se fue de esta casa, y por qué nadie vuelve a hablar de ella. La primera grieta en mi matrimonio. Esa noche enfrenté a Adrián. No esperé. No suavicé nada. No fingí calma. Entró a la habitación después de bañarse y me encontró sentada en la cama con el retrato sobre las piernas. Su cara cambió apenas lo vio. No mucho. Lo justo para confirmar que sabía perfectamente lo que yo tenía en las manos. ¿Quién era Elena?, pregunté. Él cerró la puerta más lento de lo normal. Mi exesposa. No tu exesposa, Adrián. Tu primera esposa. Hay una diferencia enorme. Suspiró, molesto. No te lo dije porque no era importante. Esa frase me hizo reír de rabia. ¿No era importante que tuvieras otra esposa antes de mí y nunca lo mencionaras? Se pasó la mano por la nuca. Fue un error. Duró poco. Terminó mal. No quería revivirlo. ¿Terminó mal cómo? Me miró con algo que no supe leer del todo. Cansancio. Fastidio. O miedo. Se fue, dijo. Un día simplemente se fue. ¿Y por qué tu madre dice que esa verdad es peligrosa? Esa vez sí se tensó. Mi madre habla demasiado. Tu madre parece saber muchas cosas que tú prefieres ocultar. Se acercó a la cama y me habló más bajo. Valeria, escucha bien. En esta casa hay cosas del pasado que no te incumben. No conviertas una historia vieja en un problema entre nosotros. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque ya no estaba negando. Estaba marcando territorio. No me abrazó. No me tranquilizó. No me explicó nada de verdad. Solo quería que dejara de preguntar. Y cuando un hombre reacciona así, no es porque una pregunta sea exagerada. Es porque está demasiado cerca de algo que no quiere que salga. Aquella noche durmió a mi lado, pero yo sentí que estaba acostada junto a un desconocido. Por primera vez desde la boda, me pregunté si haber llegado a esa casa no había sido un error, sino una trampa. Lo que encontré dentro del armario. Al día siguiente esperé a que Adrián saliera y a que Ofelia bajara al jardín con la empleada. No tenía un plan brillante. Solo tenía una certeza, necesitaba respuestas antes de volverme loca. Fui a la habitación cerrada. La puerta seguía con llave. Pero la noche anterior, cuando Ofelia se acercó a mí en el pasillo, noté algo brillante colgando de la cinta de su bata, una llave antigua de bronce. Esa mañana, al pasar por su tocador para llevarle unas pastillas que me pidió, la vi sobre una bandeja de perfume. La tomé. Me temblaban tanto las manos que tardé 2 intentos en abrir la puerta. Al entrar, sentí un olor suave a lavanda, polvo y encierro. No era un depósito. Era un dormitorio. Perfectamente conservado. Cortinas claras. Tocador antiguo. Sábanas lisas.
Un vestido beige colgado detrás de la puerta. Una caja de música sobre la mesa. Y sobre el tocador, un peine con varios cabellos oscuros todavía atrapados entre las cerdas. Se me erizó la piel. Aquello no parecía una habitación olvidada. Parecía un cuarto detenido. Como si alguien hubiera salido un momento, y nunca hubiera regresado. Abrí el closet. Había ropa femenina. Zapatos. Una bata de satén color marfil. Una cartera vieja. Y al fondo, dentro de una caja, encontré cartas. Todas firmadas por Elena. Eran cartas dirigidas a Ofelia. No a Adrián. A Ofelia. Las primeras eran formales. Agradecimientos. Cortesía. Luego el tono cambiaba. Miedo. Confusión. Dudas. La última carta estaba arrugada y manchada de algo que parecía maquillaje corrido. Todavía recuerdo una línea porque me quemó por dentro. Usted me dijo que podía confiar en usted, pero si me deja sola con él, no voy a salir viva de esta casa. Sentí que las piernas me fallaban. No estaba leyendo el drama de un matrimonio cualquiera. Estaba leyendo una advertencia. Y en ese momento escuché la cerradura girar detrás de mí. Ofelia me dijo la verdad a medias. Me giré con el corazón en la garganta. Era Ofelia. No estaba furiosa. No gritó. No hizo ninguna escena. Cerró la puerta con suavidad y se quedó mirándome con una tristeza tan elegante que casi dolía más. Sabía que ibas a entrar, dijo. Yo tenía las cartas en la mano. ¿Qué le hizo Adrián a Elena? Ofelia no respondió enseguida. Caminó hasta el tocador, rozó con los dedos la caja de música y luego me miró. La fue apagando, dijo. Igual que hacen algunos hombres. Sin golpes al principio. Sin escándalos. Solo aislándola. Haciéndola dudar de sí misma. Rompiéndole la voluntad poco a poco. Sentí rabia. Miedo. Asco. ¿Y usted qué hizo? Su mirada se endureció. Lo que pude. No. Usted hizo menos de lo que debía. Ella le escribió pidiendo ayuda. Ofelia tragó saliva. Por primera vez vi una grieta real en su máscara. Porque entonces todavía creía que podía controlar a mi hijo, susurró. Y no entendía cuánto se parecía a su padre. La frase se me quedó clavada. Me acerqué un paso. ¿Elena está viva? Ofelia me sostuvo la mirada. Sí. Sentí el aire salir de golpe de mis pulmones. De entonces, ¿por qué todos dicen que se fue sin más? Porque esa fue la única manera de sacarla de aquí. No supe qué decir. Todo lo que había imaginado se quedó corto. Ofelia me explicó, a media voz, que Elena había intentado escapar 2 veces. Que Adrián la controlaba, la vigilaba, revisaba sus llamadas, decidía hasta cuándo podía ver a su familia. Que la casa la tragaba cada día un poco más. Y que una noche, después de encontrarla llorando exactamente frente a esa puerta, decidió intervenir. La ayudé a irse, dijo. Sin despedidas. Sin rastros. Sin explicaciones. ¿Y Adrián? Creyó que lo abandonó. ¿Y usted dejó que lo creyera? Ofelia sonrió con amargura. A veces esa es la única forma de salvar a una mujer. El verdadero secreto de la suegra. Yo pensaba que ese era el secreto. Que Ofelia había ayudado a la primera esposa de su hijo a escapar. Ya era suficiente para destruir un matrimonio. Pero no. Eso era solo la superficie. Ofelia cerró la puerta de la habitación y me pidió que me sentara en la cama. Luego abrió un cajón del tocador y sacó un pequeño grabador de voz antiguo y una carpeta de documentos. Si vas a quedarte en esta casa, dijo, mereces saberlo todo. Encendió el grabador.
La voz que salió era masculina. Grave. Autoritaria. Familiar. No era Adrián. Era su padre. Lo escuché hablar de Elena como si fuera una posesión. Luego hablar de corregir ciertas actitudes de Adrián. Después reírse al decir que una esposa asustada es más obediente. Sentí náuseas. Ofelia detuvo la grabación. Tu suegro no murió de forma tan limpia como todos creen. La miré sin parpadear. ¿Qué significa eso? Significa que una noche entendí que, si no detenía a ese hombre, iba a arrastrar a mi hijo a convertirse en una copia exacta de él, y a destruir a cualquier mujer que entrara a esta casa. Noté que le temblaba apenas una mano. ¿Qué hizo usted? Me sostuvo la mirada unos segundos eternos. Lo saqué del camino. No me dijo lo maté. No le hacía falta. La forma en que lo dijo era suficiente. El silencio que quedó después fue brutal. Yo estaba sentada en la cama de la primera esposa de mi esposo, escuchando a mi suegra confesarme que había salvado a una mujer, ocultado su huida, y eliminado al hombre que llevaba años pudriendo esa familia por dentro. Y lo peor era esto. No sabía si debía temerle o agradecerle. Adrián ya sospechaba demasiado. Después de aquella conversación, nada volvió a sentirse normal. Yo veía a Adrián cenar y ya no veía solo a mi esposo. Veía al hombre que había ocultado una exesposa, minimizado sus preguntas y crecido dentro de una casa donde la crueldad se maquillaba con apellido y buenos modales. Empecé a notar cosas que antes me negaba a mirar. Su costumbre de revisar mi teléfono en broma. Su forma de decidir por mí sin pedirme opinión. Su molestia cada vez que yo salía sola. El tono con que hablaba de las mujeres que no sabían sostener un matrimonio. La manera en que se endurecía cuando mencionaba a Elena. Una noche me preguntó, de la nada. ¿Mi madre te ha contado algo raro? Sentí un golpe en el pecho, pero mantuve la cara serena. ¿Por qué preguntas eso? Se sirvió whisky sin mirarme. Porque te noto distinta. Me acerqué despacio. ¿Y tú? ¿No te notas distinto a ti mismo? Levantó la vista. Nos quedamos mirándonos unos segundos demasiado tensos. Valeria, dijo con voz baja, en esta casa no conviene hacer alianzas equivocadas. La frase me heló por completo. No era una advertencia vaga. Era una amenaza elegante. Y en ese momento entendí algo aterrador. Adrián aún no sabía exactamente cuánto sabía yo, pero ya sentía que algo se estaba saliendo de su control. Subí a la habitación temblando. No de debilidad. De lucidez. Porque ya no estaba intentando salvar mi matrimonio. Estaba intentando salir viva de una dinámica que llevaba años repitiéndose entre esas paredes. El plan. Ofelia me citó en la biblioteca pasada la medianoche. Llevaba una bata de seda negra y el cabello recogido con una elegancia intacta. Parecía una reina cansada. Una mujer que había sostenido demasiados secretos durante demasiado tiempo. Yo ya no sabía si estaba frente a una monstruo o frente a la única persona que había intentado romper el patrón. Tal vez era ambas cosas. Me sirvió una copa de coñac y fue directa. Adrián está acelerando. Lo noto. Tú también deberías notarlo. Le dije que me estaba vigilando. Asintió. Entonces ya estamos tarde. Me explicó que Elena no era la única. Antes hubo una prometida que se fue a tiempo. Después de Elena vino otra mujer con la que Adrián no alcanzó a casarse, pero a la que sí controló durante meses. La historia siempre cambiaba de forma, pero el fondo era el mismo: seducción, posesión, encierro, desgaste. ¿Y usted lo permitió? Le pregunté. La culpa le cruzó la cara como una sombra. Lo combatí demasiado tarde. Luego sacó un sobre del cajón del escritorio. Dentro había copias de mensajes, transferencias, correos y una llave USB.
Si él intenta tocarte, retenerte o hacerte firmar algo, esto sale. La miré sin entender. ¿Firmar qué? La casa, mi bros, el dinero, los poderes, las empresas. Adrián lleva meses intentando convencerme de cederle todo antes de tiempo. Y tú eres parte del decorado perfecto, una esposa nueva, dócil, impecable. Sentí asco. No por sorpresa. Por confirmación. Yo no había entrado a esa familia para ser amada. Había entrado para completar una imagen. Ofelia me miró con una dureza dolorosa. Mañana por la noche lo enfrentaremos. La verdadera cara de Adrián. La noche siguiente fue una puesta en escena perfecta. Cena impecable. Velas. Vino. La empleada retirada temprano. Ofelia serena como si no estuviera a punto de destruir el equilibrio podrido de su propia casa. Adrián llegó de excelente humor. Demasiado excelente. Durante el postre sacó el tema de los papeles. Lo hizo con suavidad. Con falsa naturalidad. Habló de previsión, de orden, de futuro, de cuidar el patrimonio familiar. Luego deslizó una carpeta hacia su madre. Solo necesito tu firma, mamá. Valeria está de acuerdo en que es lo mejor. Sentí el mundo detenerse por un segundo. Yo no sabía de qué papeles hablaba. Nunca había aceptado nada. Ofelia no abrió la carpeta. Lo miró fijamente. Qué curioso, dijo. Siempre fuiste mejor mintiendo cuando eras niño. La sonrisa de Adrián desapareció. El aire se puso denso. Yo sentía el pulso retumbándome en el cuello. Él cambió de tono. No hagamos esto difícil. Y difícil fue recoger a Elena después de que la dejaste temblando en un hotel, respondió Ofelia. El silencio fue brutal. Adrián me miró de golpe. Luego volvió a mirar a su madre. Y por primera vez vi su cara real. No la del esposo encantador. No la del hombre correcto. Vi algo duro. Oscuro. Ofendido porque el control se le escurría entre los dedos. Nunca supiste quedarte al margen, dijo. Ofelia se puso de pie. Y tú nunca supiste que ya no eras un niño al que pudieras seguir encubriendo. Entonces sacó el grabador. Lo puso sobre la mesa. Y apretó play. La caída. La grabación sonó unos segundos. No hizo falta más. Adrián entendió enseguida de qué se trataba. Se levantó tan bruscamente que tiró una copa. ¿Estás loca?, le gritó a su madre. Fue la primera vez que le vi perder del todo la compostura. Luego me miró a mí. Y en su cara vi algo peor que la rabia. Vi cálculo. Como si todavía estuviera buscando la forma de girar la situación a su favor. Valeria, no escuches esta basura. Mi madre siempre ha estado enferma. Ofelia soltó una risa amarga. Qué rápido aprendiste a llamar locas a las mujeres cuando dejan de obedecerte. Él se acercó a mí. Demasiado cerca. Vente conmigo, me dijo en voz baja. Ahora. Di un paso atrás. No por miedo solamente. Por claridad. No. Esa fue la primera vez que le dije que no sin suavizarlo. Sus ojos cambiaron. Ese segundo lo vi completo. El hombre amable desapareció. Y entendí que Elena tuvo razón al escapar. Ofelia tomó el teléfono fijo del comedor y marcó un número. Ya vienen en camino, dijo. Adrián se giró. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer hace años. Entonces él intentó tomar la carpeta de la mesa, pero yo la agarré primero. Él me sujetó de la muñeca con fuerza. No fue una escena larga. No fue una paliza. No necesito exagerarlo para que se entienda. Bastó ese gesto. El apretón. La fuerza. La furia.
La verdad estaba entera ahí. Ofelia golpeó la mesa con el bastón decorativo que tenía a un lado. «Suéltala». Y cuando sonaron las sirenas a lo lejos, supe que aquella casa, por fin, estaba dejando salir todo lo que llevaba años encerrando. El secreto de la suegra. Me fui de esa casa 2 días después. No volví a dormir allí. No volví a mirar a Adrián con nostalgia. No volví a pensar en él como una pérdida. Lo pensé como una advertencia. La investigación se abrió. Los papeles se revisaron. Elena reapareció bajo protección y confirmó lo que Ofelia llevaba años escondiendo. No todo salió limpio. No todo se arregló. Las familias rotas no se recomponen con una sola verdad. A veces solo aprenden a dejar de fingir. Vi a Ofelia por última vez antes de irme. Estaba sentada en la biblioteca, más sola que nunca, pero también más ligera. Llevaba un vestido gris perla, un collar discreto y esa postura impecable que ni la culpa había logrado quebrar del todo. Le pregunté por qué me ayudó. Tardó en responder. Luego dijo: porque el primer error de una mujer puede ser enamorarse del hombre equivocado. Pero el segundo error es dejar que otra mujer caiga en el mismo infierno pudiendo impedirlo. Me quedé en silencio. Entonces añadió, mirándome con una mezcla rara de dureza y tristeza: ese era mi verdadero secreto, Valeria. No que ocultara una habitación. No que escondiera una huida. Mi secreto era haber entendido demasiado tarde que, para salvar a una mujer, a veces hay que traicionar a tu propia sangre. Salí de la biblioteca con un nudo en el pecho. No porque todo hubiera terminado bien, sino porque entendí algo incómodo y profundo. A veces la villana de la historia no es la mujer fría. A veces la mujer fría es la única que ha sobrevivido lo suficiente como para hacer lo necesario. Y si algo aprendí de aquella casa, fue esto. Los secretos más oscuros no siempre están detrás de una puerta cerrada. A veces se sientan a la mesa. Te sonríen. Te llaman familia. Y esperan que tú también aprendas a callar. Yo no callé. Y por eso salí. Si esta historia te atrapó, suscríbete a Voces de la Traición para seguir escuchando historias de misterio, secretos familiares, engaños y verdades que cambian vidas. Dale like al video para apoyar el canal. Y déjame en los comentarios. ¿Tú crees que Ofelia fue una villana o la única que se atrevió a hacer lo que nadie más hizo? Porque a veces el verdadero secreto no está en la habitación cerrada, sino en la persona que decidió abrirla demasiado tarde.